Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a ver un tema muy interesante, la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Bueno, pues es una forma de expresar números mediante el producto de un número cuyo valor absoluto va a estar entre 1 y 10 sin incluir el 10 por una potencia de base 10. La notación científica se utiliza para expresar números grandes o números pequeños y se llama científica precisamente porque es en los ámbitos científicos donde más se utiliza, es decir, donde más están este tipo de números. Por ejemplo, la distancia media de la Tierra a la Luna es de 384.400.000 metros. Esto podemos considerarlo como un número grande, aunque ya sabéis que decir grande o pequeño es relativo porque depende de con qué lo comparemos. Pero bueno, digamos que es un número grande. Si este número lo expresamos en notación científica, pues lo haríamos así. Y se hace como el producto, como hemos dicho, de un número que va a estar comprendido entre 1 y 10 sin llegar a ser 10. Fijaros, 3,844 está entre 1 y 10 y el producto de ese número por una potencia de base 10. En este caso es 10 elevado a 8. Bueno, pues este número estaría expresado en notación científica. Ahora después veremos cómo podemos hacerlo, cómo podemos pasar del de la izquierda, que estaría en notación decimal, al de la derecha, que ya está en notación científica. Otro ejemplo sería este de aquí, el diámetro de un átomo de hidrógeno. Este número, si os fijáis, se trata de un número pequeño. Bueno, pues expresado en notación científica sería así, el producto de un número comprendido entre 1 y 10, en este caso 5, por una potencia de base 10, que en este caso es 10 elevado a menos 11. Como os he comentado antes, luego veremos cómo podemos pasar de uno a otro. Bueno, pues esos exponentes que tienen las potencias de base 10, en el primer número era 8 y en el segundo menos 11, son lo que llamamos el orden de magnitud. ¿Por qué se le llama orden de magnitud? Porque nos da un indicativo, una idea de la magnitud que tiene nuestro número. ¿Vale? Ya veremos más adelante que cuando se trata de números positivos hablamos de números grandes, como se puede observar. Y cuando tenemos exponentes negativos, cuando el orden de magnitud es negativo, estamos tratando de números pequeños. Bien, vamos a ver ahora cómo se expresan números que están en notación decimal en notación científica. Lo que hemos visto antes hecho, pero vamos a aprender ahora a hacerlo nosotros. Y lo vamos a hacer con estos dos ejemplos de aquí. Tenemos en la parte de arriba un número que le podríamos decir grande y otro en la parte de abajo que sería pequeño. Bueno, el primer paso va a ser escribir el número con una sola cifra entera distinto de cero. Si os fijáis, antes hemos dicho que los números en notación científica estaban formados por el producto de un número que estaba comprendido entre 1 y 10 sin llegar a ser 10 y una potencia de base 10. Por eso, la parte esa del número solamente va a tener una cifra entera distinto de 0, porque está comprendido entre 1 y 10 sin llegar a ser 10. Bueno, pues lo hacemos. En el número que tenemos arriba sería 8,59. Fijaros que los ceros que quedarían a la derecha, como están en la parte decimal, no los hemos puesto porque no hacen falta. Vale, y en el número de abajo pues sería 5,4. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es ver cuántas posiciones se ha desplazado la coma para escribir el nuevo número que hemos puesto y hacia dónde ha sido. Fijaros, en el primer número teníamos 859.000. Ahí la coma estaría justo al terminar la parte entera. Vale, pues vamos a ver cuántas posiciones la hemos desplazado y hacia dónde para llegar a 8,59. Una posición, 2, 3, 4 y 5 posiciones hacia la izquierda. Fijaros que al pasar de 859.000 a 8,59 hemos hecho el número 5 órdenes de magnitud menor. Vale, vamos a verlo ahora en el otro número. Teníamos la coma, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuántas posiciones la hemos desplazado hasta llegar a escribir 5,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones hacia la derecha. En este caso, para pasar del número que teníamos a 5,4 hemos hecho el número 7 órdenes de magnitud mayor. Bueno, pues lo siguiente es que para que nuestro número siga siendo el mismo de antes, nos falta ahora poner la potencia de base 10. Bueno, pues tenemos que hacer ahora justo lo contrario de antes con la potencia de base 10. Es decir,
En el primer número lo habíamos hecho 5 órdenes de magnitud menor, ¿vale? Al mover esa coma, 5 órdenes de magnitud menor. Pues ahora con la potencia de base 10 tenemos que hacer justo lo contrario. Hay que hacerlo 5 órdenes de magnitud mayor. Y eso es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a 5. El 5, el exponente positivo, ¿vale? Y así ya nuestro número es exactamente el mismo de antes, pero escrito ya en notación científica. En el número de abajo, fijaros, habíamos hecho, con la parte de la izquierda le habíamos hecho 7 órdenes de magnitud mayor. Luego, con la parte de la potencia de base 10 tenemos que hacer justo lo contrario, es decir, 7 órdenes de magnitud menor. Por lo tanto, lo multiplicamos por 10 elevado a menos 7 con el exponente negativo. Y ya lo tendríamos en notación científica. Y como ya comenté al principio del vídeo, podéis observar que el orden de magnitud en números grandes es positivo y el orden de magnitud en números pequeños es negativo. Y esta es una forma de ver si habéis escrito bien los números en notación científica. Antes de seguir viendo más cosas, vamos a hacer algunos ejemplos más de expresar números en notación científica. Tenemos aquí 74.320 y queremos expresarlo en notación científica. Bueno, el primer paso habíamos dicho que era escribir el número con una sola cifra entera distinta de 0. En este caso sería 7,432. Ya sabéis, el 0 de la derecha no hace falta ponerlo cuando estamos en la parte decimal. Bien, el siguiente paso era ver cuántas posiciones se ha desplazado la coma para escribir nuestro número y hacia dónde ha sido. Bueno, la coma, fijaros que en 74.320 estaría a la derecha del todo, justo cuando termina la parte entera. Vamos a ver cuántas posiciones la hemos desplazado. Una posición, 2, 3 y 4 posiciones hacia la izquierda. Eso quiere decir que hemos hecho el número 4 órdenes de magnitud menor. Y como habíamos dicho, ahora con la parte de la potencia de base 10 tenemos que hacer justo lo contrario. Es decir, si con la parte de la izquierda lo hemos hecho 4 órdenes de magnitud menor, ahora con la potencia de base 10 tenemos que hacerlo 4 órdenes de magnitud mayor. Eso quiere decir que lo multiplicamos por 10 elevado a 4, el 4 positivo. Y ya tenemos el número en notación científica. Vemos este otro ejemplo. Fijaros, el primer paso era escribir el número con una sola cifra entera distinta de 0. En este caso sería 6,04024. Tenéis que poner todos los números que queden a la derecha de la coma y que sean distintos de 0. Vale. Ahora el siguiente paso era ver cuántas posiciones había desplazado la coma para escribir el nuevo número y hacia dónde ha sido. Bueno, pues fijaros, tenemos ahí nuestra coma después del 0 y ahora la movemos una posición, 2 posiciones y 3 posiciones hacia la izquierda. Hemos hecho el número 3 órdenes de magnitud menor. Bueno, pues ahora con la parte de la potencia en base 10 tenemos que hacerlo justo lo contrario, 3 órdenes de magnitud mayor. Luego lo multiplicamos por 10 elevado a 3 y ya lo tenemos expresado en notación científica. Vamos a hacer ahora este ejemplo con un número que, como podéis ver, es pequeño. Bueno, si recordáis lo que habíamos comentado antes, el exponente de la potencia en base 10 nos tiene que quedar negativo, porque eran los exponentes de los números pequeños, negativos. Bueno, vamos a verlo de todas maneras. El primer paso era escribir el número con una sola cifra entera distinta de 0. En este caso sería 8,07. Ahora tenemos que ver cuántas posiciones hemos desplazado la coma para escribir el nuevo número y hacia dónde ha sido. Bueno, pues empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 posiciones hacia la derecha. Fijaros que con la parte izquierda del número hemos hecho el número 9 órdenes de magnitud mayor. ¿Vale? Hemos pasado un número pequeño a 8,07 y lo hemos hecho 9 órdenes de magnitud mayor. Pues ahora con la potencia de base 10 tenemos que hacer justo lo contrario, es decir, hay que hacer el número 9 órdenes de magnitud menor. Y eso es multiplicarlo por 10 elevado a menos 9, con el exponente, con el orden de magnitud negativo. Bueno, vamos a ver este otro caso de aquí. Fijaros, este número parece que está escrito en notación científica porque tiene el producto de un número por una potencia de base 10. Pero si observáis, el número no está comprendido entre 1 y 10. Es 52,3 que es mayor de 10.
Vale, pues queremos expresar este número en notación científica. Esto lo vais a tener que hacer para hacer algunos tipos de operaciones, que los veremos en otro vídeo, y también cuando se hagan operaciones con números en notación científica y nos queden los resultados así, para expresarlos después ya en notación científica. Luego esta parte es muy importante y prestad mucha atención. Bueno, queremos expresarlo, repito, en notación científica. ¿El primer paso cuál va a ser? Bueno, pues hay que escribir el número con una sola cifra entera distinta de 0, porque nuestro número tiene que tener, ya sabéis, en la parte del principio, un número que esté comprendido entre 1 y 10 sin llegar a 10. Luego escribimos el número con una sola cifra entera distinta de 0. Sería 5,23. Y vamos a seguir el mismo criterio de antes, fijaros. Vamos a ver ahora cuántas posiciones se ha desplazado la coma para escribir el nuevo número y hacia dónde ha sido. Bueno, pues en 52,3 tenemos ahí la coma entre el 2 y el 3. Para escribir 5,23, fijaros que la hemos desplazado una posición hacia la izquierda. Es decir, en esa parte del número lo hemos hecho un orden de magnitud menor. Cuando desplazamos la coma hacia la izquierda, hacemos el número órdenes de magnitud menor, lo hacemos más pequeño. Vale, pues lo que vimos antes, con la parte de la potencia de base 10 hay que hacer justo lo contrario. Es decir, si en la parte de la izquierda hemos hecho el número un orden de magnitud menor, ahora en la parte de la potencia de base 10 hay que hacerlo un orden de magnitud mayor. Eso quiere decir que al exponente que teníamos de 7 hay que sumarle 1. Y de esa manera nos queda 10 elevado a 8. Y ya tendríamos el número expresado en notación científica. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos 432,9 por 10 elevado a menos 6. Fijaros, 432,9 no está entre 1 y 10, luego el número no está en notación científica y lo vamos a expresar en notación científica. Bueno, pues el primer paso, escribir el número con una sola cifra entera distinta de 0. Sería 4,329. Vale, vamos a ver ahora qué hemos hecho con la coma, es decir, cuántas posiciones la hemos desplazado y hacia dónde. Bueno, pues sería una posición y dos posiciones hacia la izquierda. Es decir, en la parte izquierda del número lo hemos hecho dos órdenes de magnitud menor. Pues ahora con la parte de la potencia en base 10 tenemos que hacer justo lo contrario. Tenemos que hacerlo dos órdenes de magnitud mayor. Luego al exponente que teníamos hay que sumarle 2. Menos 6 más 2 es menos 4. Así es que nos queda por 10 elevado a menos 4. Y ya tenemos el número en notación científica. Otro ejemplo, fijaros, 0,75 por 10 elevado a menos 2. Bueno, este número, si observáis, no está entre 1 y 10, ¿vale? 0,75 es menor de 1, así es que vamos a expresarlo en notación científica. Primero escribimos el número con una sola cifra entera distinta de 0, sería 7,5. Y ahora vemos cuántas posiciones hemos desplazado la coma y hacia dónde. Bueno, pues para pasar de 0,75 a 7,5, fijaros que lo hemos desplazado la coma una posición hacia la derecha. Si hemos desplazado la coma una posición hacia la derecha, hemos hecho nuestro número un orden de magnitud mayor. Bueno, pues con la potencia de base 10 hay que hacer justo lo contrario. Hay que hacerlo un orden de magnitud menor. Es decir, al exponente de menos 2 le tenemos que restar 1. Menos 2 menos 1 es menos 3 y nos queda por 10 elevado a menos 3. Y ya sí que estaría en notación científica. Vemos este último ejemplo y pasamos a otra cosa que es muy interesante verla. Fijaros, queremos expresar este número en notación científica porque la parte izquierda, fijaros que no está entre 1 y 10, es menor de 1. Bueno, escribimos el número con una sola cifra entera distinto de 0. En este caso sería 9,2. Vale, ahora nos fijamos en cuántas posiciones hemos desplazado la coma y hacia dónde. Sería una posición y dos posiciones hacia la derecha. Luego hemos hecho el número en esta parte de la izquierda dos órdenes de magnitud mayor. Así es que con la parte de la potencia en base 10 hay que hacer justo lo contrario, hay que hacerlo dos órdenes de magnitud menor. Es decir, al exponente 8 que teníamos hay que restarle 2. 8 menos 2 es 6, nos queda por 10 elevado a 6 y ya tenemos nuestro número en notación científica. Y como os decía, vamos a ver una última cosa, aquí ya sí que terminaremos con el vídeo,
que es justo lo contrario de lo que habíamos hecho al principio. Al principio habíamos pasado de notación decimal a notación científica. Pues ahora vamos a ver al revés, es decir, cómo pasar de notación científica a notación decimal. Fijaros, tenemos aquí un número expresado en notación científica, 4,23 por 10 elevado a 4. Bueno, pues el primer paso va a ser escribir el número que está delante de la potencia de base 10, tal cual está, 4,23. Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazar la coma tantas posiciones como indique el exponente de la potencia de base 10. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si el exponente es positivo, desplazamos la coma hacia la derecha. Y si es negativo, lo desplazamos hacia la izquierda. En nuestro caso, fijaros que tenemos como exponente 4. Pues hay que desplazar la coma 4 posiciones hacia la derecha porque es positivo. Vamos a hacerlo. Una posición, 2, 3, completamos con un 0 y 4 posiciones volvemos a completar con un 0. Lo hemos desplazado 4 posiciones hacia la derecha porque, como decíamos, el exponente era positivo y era un 4. Vale, pues ya tenemos nuestro número escrito en notación decimal. Sería 42.300. Fijaros, si tenéis un orden de magnitud positivo, ¿vale? Si el exponente de la potencia en base 10 es positivo, pues os queda un número grande. Bueno, relativamente grande según con qué lo comparemos. Vamos a ver este otro ejemplo, que fijaros, ahora tenemos un orden de magnitud negativo. Queremos expresar este número que está en notación científica en notación decimal. Bueno, el primer paso, escribir el número que está delante de la potencia de base 10, 2,5. Vale, y ahora, como hemos dicho, tenemos que desplazar la coma tantas posiciones como indique el exponente. Como nuestro exponente es negativo, va a ser 6 posiciones, pero hacia la izquierda. Vamos a hacerlo. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4, 5 y 6 posiciones. Fijaros, la hemos desplazado a la coma 6 posiciones hacia la izquierda. Bueno, pues ya tenemos nuestro número expresado en notación decimal. Sería 0,000025. Fijaros que como el orden de magnitud del número en notación científica era negativo, el número que nos ha quedado es pequeño. Y esto ya lo habíamos comentado antes. Y ya para terminar este vídeo vamos a hacer este último ejemplo. Tenemos este número en notación científica y lo queremos expresar en notación decimal. Bueno, el primer paso era escribir el número que está delante de la potencia de base 10, en este caso 8. Bien, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fijaros, ¿la coma dónde estaría en este caso? Pues justo a la derecha de la parte entera, ahí, a la derecha del 8. Vale, pues ahora tenemos que desplazar la coma tantas posiciones como indique el exponente. Como nuestro exponente es negativo, hay que desplazar la coma hacia la izquierda y al ser menos 4, pues 4 posiciones hacia la izquierda. Vamos a hacerlo. Una posición, 2 posiciones, 3 y 4. Y el número nos queda, al desplazar la coma 4 posiciones hacia la izquierda, 0,0008. Fijaros que es un número pequeño. ¿Por qué? Pues porque el orden de magnitud era negativo. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo sobre notación científica. Fijaros, hemos aprendido a pasar números que están en notación decimal a notación científica. También al revés, números que están en notación científica a notación decimal y luego números que parece que están en notación científica los hemos aprendido a pasar a notación científica. No os perdáis los otros vídeos en los que vamos a ver las operaciones con números en notación científica. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.